El canal del Congreso presenta. Bienvenidas y bienvenidos a Vivas, Libres y Sin Miedo. Soy Isolda Vela y el tema de hoy es violencia feminicida, una estadística que duele. Comenzamos. Vivas, libres y sin miedo. El término feminicidio se refiere al asesinato de mujeres debido a razones de género, lo que implica un odio hacia las mujeres o una percepción de inferioridad. Para abordar la violencia feminicida es necesario implementar medidas integrales que incluyan la prevención, la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la erradicación de la impunidad. Esto implica reformas legales, políticas públicas efectivas, capacitación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y campañas de sensibilización en la sociedad para promover la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres. Además, es fundamental que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluida la protección de las mujeres contra todas las formas de violencia y discriminación. La lucha contra la violencia feminicida requiere un enfoque coordinado y de largo plazo que involucre a todos los sectores de la sociedad. Hoy en Vivas, Libres y Sin Miedo nos visitan licenciada Verónica Berber Calle, Defensora Pública Federal del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Para hablar sobre la violencia feminicida está con nosotros la licenciada Verónica Berber. Bienvenida, es un gusto tenerte como invitada. Muchas gracias por la invitación y también por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública. También agradecemos el espacio. Me parece muy importante comenzar con una pregunta básica, ¿no? Que es, ¿qué es la violencia feminicida? ¿Se limita al acto del feminicidio o va más allá? No, va más allá. La violencia feminicida es la violencia más extrema de género contra las mujeres. Esto es producto de la violación a nuestros derechos humanos por conductas ya sea de odio o discriminación que ponen en riesgo nuestras vidas, pero que también culminan en actos como feminicidios, suicidios o otro tipo de muertes violentas derivado de las violaciones a nuestra integridad, libertad, seguridad y en general nuestro libre desarrollo. ¿Cómo se pueden ver estos actos previos al acto del feminicidio? Pues como los conocemos, la violencia de género, ¿no? Que pueden comenzar desde los espacios públicos, de los espacios privados, que generalmente quedan en una impunidad. Y esto siempre, ¿no? Derivado del ciclo de la violencia, van incrementando, ¿no? Y terminan en esta violencia extrema. Creo que algo muy importante que mencionas es la impunidad, ¿no? Porque sabemos que en México es muy alta. Entonces, me gustaría que nos puedas platicar un poco de cómo están las estadísticas ahorita en torno a la violencia feminicida. Pues en tema general, hasta el año pasado quedamos en un promedio de 3,000 feminicidios en el año. Por lo menos hasta octubre teníamos 346 feminicidios. Y esto es un tema que hay que tomarlo muy entrecomillado porque en realidad pues lo que vemos es que los feminicidios no siempre se califican de esta manera, ¿no? Muchas veces únicamente lo tenemos, por ejemplo, las tentativas de feminicidio como lesiones, como violencia familiar, pero no estamos viendo este riesgo latente o inminente de la vida de la víctima. Pero también, por ejemplo, cuando se priva de la vida a una mujer de manera violenta, si no se encuentran o no se esclarecen estas razones de género, pues únicamente los establecen como homicidios y eso es parte de la cifra negra de feminicidios en México. ¿Cómo se tendría que investigar un feminicidio? Te voy a decir de manera muy genérica y ahora me explico.
tiene que ser con perspectiva de género. ¿A qué me refiero con esto? Es muy importante para los casos de violencia de género establecer un contexto. Primero, sobre quién es la víctima, ¿no? Sobre quién recayó esta conducta, por ejemplo, si es un adolescente, una niña, si vive en una comunidad rural, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, quiénes eran las personas de las que se rodeaba, me refiero en el entorno familiar, en el entorno escolar, laboral, y a partir de eso también saber quién es el presunto agresor, ¿no? También, por ejemplo, si existía esta relación de confianza, si existían amenazas previas, pero también, por ejemplo, propiamente el acto, cómo se llevó a cabo. Normalmente este tipo de privaciones de la vida de las mujeres, por eso se dice que es con violencia, ¿no? Porque viene de por medio, y ya así establecido de manera objetiva como razones de género, que existió previo o posteriormente algún tipo de violencia sexual. No necesariamente estamos hablando de violación, sino puede ser algún tema de abuso sexual, por ejemplo, pero también existen lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones, o la incomunicación previa que puede existir hacia la víctima, pues ¿para qué? Justo para que no pueda tener ninguna otra opción más que estar sometida al agresor. Es decir, así es como nos podemos dar cuenta que efectivamente la privación de la vida hacia la mujer fue por razones de género. Tenemos que establecer todo un contexto del hecho y no simplemente la privación de la vida. ¿Y por qué es tan importante nombrar esta violencia como violencia feminicida? Reconocer las tentativas de feminicidio más allá de las lesiones, porque pues creo que es un tema fundamental para poder combatir esta violencia. Así es muy importante porque, digo, desde el momento en el que se estableció la necesidad del tipo penal de feminicidio, ¿no? La sentencia contra México, ya sabemos, de Campo Algodonero, que ya seguramente se ha hablado en otros capítulos, es esto, reconocer la existencia de estas violencias hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? ¿Por qué? Por la estructura que existe socialmente y el reconocimiento hacia esas violencias, porque lo que no se ve, lo que no se pone sobre la mesa no existe y por tanto no se combate, ¿no? Ya sea desde la política pública, ya sea desde el ámbito penal, pero se tiene que reconocer para poderse combatir de manera adecuada. Y en ese sentido, claro que tiene mucho que ver el cómo reconocemos estas violencias, ¿no? Y el qué tanto pues en este caso las fiscalías tienen una investigación integral, exhaustiva, ¿no? Contextual, y estableciendo los patrones incluso del mismo lugar donde se llevó a cabo el hecho. Y creo que este es un tema fundamental que me lleva a preguntarme si al final de cuentas hemos avanzado o no hemos avanzado. Y me encantará platicar sobre esto en el siguiente bloque. Sí. Ahora vamos a ir a un breve corte y regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. Para 2024, en México se redujo en 2 puntos porcentuales la representación de las mujeres en los puestos de dirección y liderazgo, pasando de 38% en 2023 a 36% en el año en curso. La igualdad entre hombres y mujeres todavía no es una realidad en el mercado laboral mexicano, especialmente si se considera la representación en posiciones estratégicas de dirección y liderazgo. Vivas, libres y sin miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vivas, libres y sin miedo. Bueno, entender la violencia feminicida más allá del crimen, pues es ver el problema y abordarlo estructuralmente. Si lo abordamos en materia de prevención, pues vamos a identificar que se repitieron las agresiones contra las mujeres y no se frenaron
en su primer llamamiento. Ahí es falta prevenir contundentemente. Yo recuerdo que cuando entré al XCW éramos 2 productoras mujeres y pues sí era complicado porque era, a ellas no les den los temas de deportes, a ellas no les den los temas de camioneros, a ellas pónganlas en lo infantil. Sí ha sido un gran reto, sí ha sido para generaciones muy complicado decir, yo mujer quiero hacer un programa de camioneros, yo mujer quiero hacer un programa de fútbol, yo mujer no nada más me quiero enfocar a los niños, yo mujer tengo la capacidad de hacer un tema de política, ¿no? Entonces sí ha sido complicado, pero bueno, no imposible, porque hasta la fecha pues creo que ahí vamos y ya hay más mujeres o existimos más mujeres dentro de este medio. La impunidad pues es un elemento de la violencia feminicida, si lo vemos con la definición de Marcela Lagarde. Violencia feminicida involucra al Estado y a la sociedad en su conjunto. Si no se juzga acorde con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, pues van a haber hechos de impunidad. Si el peritaje ya se hace con una perspectiva de género, puede haber un avance, pero el problema va a estar en que jueces y magistrados acaten los peritajes. Estando dentro del medio, sí es complicado que una mujer se pueda alzar la voz y pueda decir no. ¿Por qué? Porque sabemos que existe el acoso, sí existe, el acoso existe y el hecho de ser mujeres, de ser periodistas, de ser comunicólogas, de ser creadoras, no quita que dejes de ser mujer, no quita que dejes de ser mamá, que dejes de ser hija. Cuando tú te ves en una situación en la que dices, nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí, es cuando yo creo que estás en el momento justo de crear algo, porque lo vas a crear no nada más para ayudarte a ti, sino para ayudar a todas aquellas mujeres que están viviendo lo mismo que te están haciendo a ti. Entonces dices, llegar a estos extremos y no hacer nada, creo que ahí es donde estamos más mal. Existen los centros de justicia en el país y esos centros de justicia pues ya brindan atención psicológica, jurídica y algunos de ellos canalizan a albergues y refugios, a refugios de mujeres. Entonces ahí se tiene que seguir invirtiendo para que los refugios sean dignos y estén las mujeres en espacios limpios y con infraestructuras adecuadas. Sí hace falta, de nuevo decir, el enfoque interseccional, porque a una mujer con discapacidad pues no le van a dar ese abrigo que requiere. Es terrible cuando tú llegas a un tribunal y vas a pedir justicia y te das cuenta que hay muchas mujeres que vivieron lo mismo que a ti te pasó y que aparte la policía te diga, no, es que es normal, porque aquí en este juzgado así suelen hacer las cosas. Y que de repente tú veas los expedientes que digas, a ver, voy a ver qué es lo que está pasando, qué tan normal es para la gente lo que sucede aquí, y te das cuenta una serie de delitos en contra de las mujeres interminable. Madres llorando porque falsifican firmas para que les puedan quitar a sus hijos. Es perseguir la justicia y que seamos escuchadas y que las autoridades hagan algo porque ya no se repita o porque ya no se esté replicando ese estereotipo. Estamos de vuelta en Vivas, Libres y Sin Miedo hablando sobre la violencia feminicida. Verónica, en el bloque anterior ya hablábamos de la importancia de identificar la violencia feminicida, pero creo que algo que se preguntan muchas personas, considerando que además hemos tenido varios capítulos con este tema, es ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Cómo está la situación ahorita y cuál es tu percepción respecto al avance de tanto políticas públicas, en las fiscalías, todo? Sí, claro que hay un avance, o hay que reconocer que por lo menos es un tema necesario en cada una de las propuestas que se hace. Los temas de presupuesto es un tema que también está sobre la mesa, el combate a la violencia feminicida. Pues claro, ¿no? Cuando se establecen las alertas de violencia de género, también es una situación que abarca muchas temáticas. Pero sí me parece que estas propuestas que son valiosas terminen de materializarse. Me refiero a uno de los ejemplos. Ya tenemos fiscalías especializadas, ¿no? Importantísimo. Ajá. ¿Y eso qué implica? Pues que haya ministerios públicos, peritos, policías especializados en la materia. Es decir,
que sepan no solamente cómo investigar este tipo de casos, sino también el acercamiento y la atención que deben de tener con las víctimas de estos casos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Si bien existen estas fiscalías especializadas, lo que hemos visto en muchos de los casos es que no siempre se inician aquí, sino que las inician las fiscalías desconcentradas o regionales, y ahí es donde está el punto de quiebre. ¿Por qué? Porque las primeras diligencias que se tienen que hacer son las más importantes. Por supuesto. Son vitales. El resguardo del lugar de los hechos. La evidencia. Exactamente, el asegurar la evidencia que está igualmente en el lugar del hecho, en el lugar del hallazgo, las entrevistas, las solicitudes de las cámaras de vigilancia públicas, privadas que se puedan tener, las solicitudes de las telefonías, ¿no?, que se les llama los datos conservados, que son actos de investigación que deben de ser de manera inmediata. Por ejemplo, simplemente en el tema de las cámaras se pierden en cuestión de días o incluso de horas, ¿no? Entonces, cuando no se inicia estas investigaciones de manera diligente, y esto me refiero con la debida diligencia reforzada que ya viene desde los estándares de la Corte Interamericana y que retoma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están estos criterios, están estos estándares, pero que no hemos retomado realmente en la práctica. Tenemos el cómo hacerlo, tenemos las herramientas para poderlo realizar, pero realmente al momento de materializarlo es donde todavía nos hace mucha falta. Y creo que tener homologado los criterios en las fiscalías sobre cómo iniciar estos primeros actos de investigación, incluso yo podría decir dentro de las primeras 24 horas, claro, sería lo ideal, ¿no? Y también el tema, por ejemplo, de las coordinaciones interinstitucionales para poder dar atención tanto a los casos propiamente de la investigación, pero también a las víctimas, porque existen esta me parece muy buena iniciativa de los Centros de Justicia para las Mujeres, sí, que ya en muchos estados existen, en otros todavía no, pero que por supuesto la idea de esta atención integral hacia las víctimas es muy importante, ¿no? Servicios médicos, servicios psicológicos, también los de trabajo social, que esté la fiscalía ahí mismo, ¿no? Las asesoras jurídicas. Pero ya cuando se requiere una atención más personalizada, especializada, es donde está el punto, me parece, de quiebre, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, una impresión diagnóstica donde nos dice la persona derivado del hecho victimizante necesita una atención psiquiátrica, es donde dicen ya no tenemos esos convenios o esos acuerdos con el sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde la propia víctima tiene que gestionar estos servicios. Y creo que estos puntos que tocas son fundamentales porque de nada nos sirve la maravillosa capacitación si no son las personas que están atendiendo el caso directamente, ¿no? Y por otra parte, entender que si bien el derecho penal, por supuesto, es una gran herramienta porque pues entra cuando hay que sancionar, la atención alrededor de un caso de feminicidio es mucho más amplia y no se limita a lo jurídico. Me gustaría mucho platicar sobre el gran trabajo que has hecho tú atendiendo un problema tan grave en el próximo bloque. Vamos a ir a un breve corte, regresamos en Vivas, Libres y Sin Miedo. Hacemos una pausa y regresamos. Ya regresamos. Feminismo en la red. De mano en mano, de generación en generación, se nos ha ido transmitiendo la fuerza, el coraje, la empatía, las ganas de vivir. Ahora queremos un mundo libre de violencias machistas. Y aunque no estamos todas, porque faltan las asesinadas y las silenciadas, lo tenemos que conseguir, juntas. Corto documental sobre la lucha de las mujeres contra las violencias machistas en España, realizado con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estamos de vuelta en Vivas, Libres y Sin Miedo hablando sobre la violencia feminicida.
Verónica, creo que un tema muy importante es entender a las víctimas como parte de un proceso penal. Y tú como abogada penalista, pues sabes esta importancia. ¿Por qué tenemos que centrarnos también en las víctimas y en su derecho a tener un asesor jurídico y no solamente de la persona que es el perpetrador de tener un defensor? Eso me parece una pregunta indispensable y que debemos empezar a hacernos en todos los espacios. O sea, me refiero desde la academia, pero también desde el ámbito ya de la práctica. Y los criterios jurisdiccionales que se han venido dando pues a partir de estos litigios, ¿no? Y es que, claro, a partir de la reforma al sistema de justicia penal de 2008, lo que se busca particularmente con toda esta reforma es poner en el centro a las víctimas. Claro. ¿Y quién va a materializar dentro de un proceso estos derechos? ¿Quién lo va a garantizar? Es la asesoría jurídica. Porque muchas de las ocasiones, teniendo ya estos vicios del sistema anterior, donde referíamos que el Ministerio Público era quien representaba los intereses de las víctimas y quien es un representante social, en realidad esta dinámica cambia con el sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque la investigación inicial, de acuerdo a lo que se establece incluso en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del Ministerio Público? Esclarecer los hechos. Es que debe de ser imparcial, claro, objetivo, allegarse de las pruebas, tanto se llama de cargo como de descargo, ¿no? Que es tanto lo que le puede perjudicar como beneficiar al acusado, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotras. Bueno, ¿qué elementos tengo, ¿no? Desde la persona misma que vivió estos hechos, ¿no? Que le impactó directamente ese delito, que te pueda llegar, ¿no? De testigos, que te pueda llegar de elementos materiales que tú no estás viendo en ese momento y que son importantes para este esclarecimiento de los hechos. Y en ese sentido me parece indispensable que todas las víctimas sepan, conozcan que tienen derecho a contar con un asesor jurídico. De hecho, la propia ley hace referencia a que el Ministerio Público les representará de manera excepcional. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, tanto autoridades como personas que buscan estos servicios de asesoría jurídica. Y es que el Ministerio Público no es naturalmente la persona que representa a la víctima, es de manera excepcional, porque quien naturalmente en este sistema de justicia penal acusatorio representa a las víctimas es la asesoría jurídica. Y creo que este tema es fundamental y me parece que si hay alguien que está trabajando por ello, eres tú. Entonces, ¿nos podrías platicar un poco de la labor del instituto y de la importancia de que las víctimas cuenten con esta asesoría a través del instituto? Sí, con mucho gusto. El Instituto Federal de Defensoría Pública fue facultado en un acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en septiembre de 2021 para llevar a cabo la representación de familiares de víctimas de feminicidio y de personas sobrevivientes de violencia feminicida. ¿Qué es lo único que nosotros solicitamos o evaluamos para poder autorizar esta representación? Primero, que esa petición de parte, es decir, no necesariamente es que la autoridad nos manda a llamar porque esto no ocurre, sino que la persona se acerca directamente a las oficinas del instituto o llama al instituto, a Defensatel, solicitando este servicio. Primero, insisto, petición de parte. Y un segundo punto que es fundamental y me parece el medular, y es que la persona se encuentra en estado de indefensión. ¿A qué nos referimos que se encuentra con estado de indefensión? Que no ha recibido una asesoría jurídica técnica y adecuada, ya sea que no sea representada de manera formal en la investigación o en el proceso porque no tiene ningún asesor jurídico designado. Ahí es donde hacemos el análisis del caso, que efectivamente la persona se encuentra en un estado de indefensión, y es donde se autoriza esta representación de manera extraordinaria, porque hay que decirlo, de manera natural, quien debe de brindar estos servicios de asesoría jurídica son las comisiones de atención a víctimas. ¿Y quién se puede acercar? ¿Quiénes son las víctimas? Porque creo que es algo que le puede interesar muchísimo a las personas que nos ven. Claro que sí, pues justo los familiares, ¿no? Son los que se conocen como víctimas indirectas del delito. Si la persona tiene su hermana, su hija, su madre, la privaron de la vida, ¿no? De una manera violenta,
es que se pueden acercar con nosotros para poder solicitar, ¿no?, esta representación. Haremos el análisis correspondiente de lo que existe en ese momento. Será una entrevista muy breve y es como a partir de propia voz de la persona conoceremos esta situación, o a lo que me refería anteriormente, las personas sobrevivientes de este delito, ¿no? Porque llamamos situaciones, circunstancias ajenas a la voluntad del agresor, no pudo consumar la privación de la vida y la mujer sobrevive, ella se puede acercar con nosotros a solicitar también esta representación de manera directa en las delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública, y que es muy importante que sepan que en todos los estados hay una delegación del Instituto Federal que puede una defensora atenderles. Hay una defensora específicamente dedicada a estos temas en cada uno de los estados de la República. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue un gusto tenerte como invitada. Esto fue Vivas, Libres y Sin Miedo. El día de hoy hablamos sobre un tema muy importante que es la violencia feminicida. Hablamos sobre qué es, cómo se ve. También hablamos sobre si se ha avanzado o no se ha avanzado en la materia a lo largo de los años, y sobre todo hablamos de una iniciativa importantísima que lidera nuestra invitada Verónica para que las víctimas y sus familiares se puedan acercar y ver que sí hay manera de atender estos casos. Muchísimas gracias y recuerda, nos queremos vivas, libres y sin miedo. El Canal del Congreso presentó